saludable para la ciudadanía y para nuestro planeta. Al respecto vamos a abordar 6 temáticas que son tecnología y medio ambiente, medios de transporte alternativos, plantearnos el dilema, la pregunta que existe en este momento del transporte público o privado, hablar del transporte multimodal para Bogotá y para la región, el impacto del sedentarismo y la contaminación en nuestra salud y los beneficios que tiene la actividad física. Entonces, para iniciar, pues queremos mostrar 3 imágenes en las que miramos cómo en un país asiático, en un país centroamericano y en un país de Sudamérica se presenta la misma dinámica de congestión vehicular, en la que naturalmente la gran mayoría de los vehículos se mueven por medio de combustibles fósiles que son altamente contaminantes y son desafíos globales que precisamente buscan generar ese cambio, esa transformación. Al respecto, la CEPAL realizó un estudio en el que estudiaba 3 de las capitales más pobladas de América Latina y sacó unas conclusiones que me parecen sumamente importantes y pues sea la oportunidad como para invitarlos a que le den una mirada a este estudio que seguramente les va a poder aportar en la construcción de sus diferentes proyectos. El incremento del parque automotor, los patrones de consumo, las emisiones de gases generan contaminación ambiental y auditiva. Muchas veces cuando pensamos en la contaminación pensamos en términos medioambientales, pero tenemos que tener en cuenta también que la contaminación tiene un impacto y las dinámicas que vienen asociadas a ella tienen un impacto sobre nuestra salud física y mental. Entonces es importante abordar esto desde una perspectiva mucho más compleja, en la que pensemos en el medio ambiente, pero también pensemos en el impacto que tiene sobre nosotros. Al respecto quería destacar la siguiente frase. Este comportamiento es propiciado por un transporte público deficiente, así como por la gran extensión y segregación funcional de las ciudades, factores que contribuyen al incremento de las emisiones de fuentes móviles e influyen directamente en los niveles de contaminación atmosférica. Entonces es destacar que este tipo de comportamientos obedecen a muchos factores, muchos de política pública, pero pensar en qué momento nosotros podemos llegar a formar parte de la solución en los aspectos que están en nuestras manos. Al respecto también llamar la atención sobre la importancia de la voluntad en el manejo y en la implementación de este tipo de tecnologías, porque finalmente podemos tener la tecnología, pero si no tenemos la voluntad para dar ese paso, difícilmente vamos a hacer una apropiación efectiva de este tipo de herramientas que nos da la tecnología. Entonces incluir esto como un elemento sumamente, no solamente de carácter técnico, sino de carácter cultural para que haya una apropiación efectiva, porque uno de los propósitos de la CEPAL y uno de las conclusiones a las que llegan en este estudio es que uno de los propósitos de los gobiernos debe ser generar una conciencia ambiental colectiva, ¿sí? Es decir, ese tema no se puede volver solamente un tema de técnicos, sino se debe buscar que todos los habitantes formen parte de este y avancen en la transformación de estas circunstancias que nos están afectando a todos. También destacar que, pues, a manera de reflexión queremos decir que el impacto para el caso de cualquier ciudad o gran entorno urbano, el impacto que generan las acciones de millones de habitantes solamente puede ser contrarrestado con las mismas acciones de los mismos millones de habitantes, pero enfocadas en una dirección correcta, porque finalmente los decretos y las decisiones en materia pública no van a tener un arraigo en la ciudadanía si simplemente se hacen los decretos, pero no hay una asimilación, una apropiación de la norma. Entonces está esa invitación a que, naturalmente, la norma es un espacio que nos da como un marco de referencia para guiar la conducta personal y corporativa, pero pensar también que muchos podemos avanzar en eso y ir mucho más allá de esas normas para que el impacto de nuestros actos ya sea mucho más efectivo. Destacar la siguiente frase: el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Entonces ese es el replantear para cambiar el paradigma y seguir adelante. Con respecto al transporte multimodal para Bogotá, pues estamos avanzando. Pueden parecer unos resultados un poco pequeños, pero es importante destacar que ya pues hay 9 cicloparqueaderos con 2.072 puestos en nuestro sistema. Entonces pues ya se empieza a abrir espacio a este tipo de transporte multimodal en el que las personas que hacen el uso de la bici y llegan a los portales tengan un lugar en donde dejarla.
Destacar también que es importante avanzar en la construcción y en la transformación de la asociatividad en múltiples formas. Lo que estábamos conversando ayer, la importancia de que las universidades también den respuesta de pronto con los partidarios que puedan garantizar. Mirar cómo el sector privado y el sector público pueden establecer alianzas para que este tipo de dinámicas y de transporte multimodal sea realmente una opción para todos los ciudadanos. Destacar que en una exposición que dictaba un conferencista chileno que va a formar parte del foro académico, decía que este tipo de transformaciones requieren aceptación cultural y política. Entonces, seguir avanzando en eso. Ahora se vienen unas elecciones en nuestra nación. Pensar y leer los programas de gobierno, mirar quiénes están dispuestos a darse la pena y a avanzar en la construcción de una sociedad que privilegie esta clase de temáticas, me parece sumamente importante. Involucrar de pronto nuestra responsabilidad en la participación social y política y mirar quiénes de pronto están trabajando en este tema, quiénes han tenido una participación, para tener personas que representen esto y le den un espaldarazo político en la ejecución de proyectos en materia de control político en las administraciones, tanto de carácter nacional como distrital y departamental. También quería destacar que la descentralización de usos y las dinámicas de convivencia que se presentan por la forma en la que se están redistribuyendo las actividades en la ciudad hacen cada día más necesario que avancemos en la construcción de un transporte multimodal. Muchas de las empresas que tenían acento en Bogotá se están migrando para Cundinamarca. Entonces tenemos que pensar cómo involucramos ese concepto de Bogotá región para dar respuesta a toda esta población que día a día va o viene de Bogotá o hacia Bogotá. Destacar esta gráfica del estudio de cifras de movilidad de la Secretaría para el año 2011, en el que se hace un barrido desde el 2001 hasta el 2011, y podemos ver que en lo que va corrido de este periodo de tiempo podemos contar con 26.700.000 viajes de personas pues, en Bogotá y la región. Entonces, y estos son los que se cuentan, o sea, estas son las cifras oficiales, pero naturalmente otros viajes como carro particular se quedan por fuera del análisis. Pensaríamos que es una cifra mucho más grande y pues tenemos que darle respuesta a esta población y también atender a unos criterios de competitividad que nos permitan tener una asociación efectiva con todos los municipios que nos rodean, porque finalmente nos resultan abasteciendo en algunos productos agrícolas y nos generan también muchos beneficios. Entonces, generar progreso para la región nos parece sumamente importante. Destacar un ejemplo internacional bien conocido por todos nosotros, pero es el caso de Hong Kong, donde el 90% de los viajes se realizan en transporte público y cuentan con una oferta de servicios sumamente grande. Tienen metro, taxis, buses, minibuses, ferries y tranvías, y absolutamente a todos y cada uno de estos sistemas se puede acceder con el pago mediante una tarjeta inteligente que se llama Octopus. Entonces es destacar que pues, estamos avanzando en eso. Aquí tenemos algunos problemas contractuales para lograr esa unificación y hacer realidad lo que estaba presupuestado en la implementación del sistema integrado de transporte público, pero destacar que es posible siempre y cuando se haga una oferta adecuada para la ciudadanía. Respecto al dilema que de pronto es más fuerte y nos tiene aquí como con el propósito de mirar cómo avanzamos en la construcción de un transporte mucho más limpio, el dilema, transporte público o privado. Entonces quería destacar que pues, la productividad tiene efectos colaterales, como lo decía en una presentación anterior. Una ciudad que es sumamente productiva genera muchos beneficios y el desarrollo económico que logran las personas les permite tener la capacidad adquisitiva para llegar a hacer uso de este tipo de vehículos. El estatus también nos afecta, entonces hasta qué punto nosotros, por la falta de un correcto y una eficiente prestación de servicio de transporte público, estamos permitiendo que las personas busquen respuestas de manera individual, ¿sí? Entonces, las personas que deciden actuar de manera individual van a poder escoger su ruta, modo, origen, destino, y van a poder tener como alguna discrecionalidad en sus horas de viaje, cosa diferente si uno quiere buscar una ruta y tiene que mirar en qué horarios opera y también esperar la disponibilidad, esperar a que llegue el bus. Entonces, pues a manera individual esto naturalmente genera muchos beneficios, pero tiene unos costos sociales que se generan de la sobreexplotación del sistema vial. Entonces es sumamente importante avanzar en la construcción
de un mejor transporte público a partir de hacerlo mucho más atractivo para las personas. Destacar una frase que me parece muy interesante: el incremento del flujo vehicular privado es claro reflejo de una ciudad que no ofrece un sistema de transporte masivo con cobertura y calidad. Muchas veces de pronto estigmatizamos o pensamos que las personas que hacen uso del transporte individual privado de pronto son egoístas o yo no sé, pero tenemos que mirar a ver hasta qué punto estamos ofertando el mejor servicio tanto para ellos como para nosotros. Entonces yo creo que eso es algo en lo que siempre tenemos que avanzar. Una gráfica que nos muestra el histórico del parque automotor, en donde ustedes ven claramente que el transporte particular tiene una tendencia a la creciente sumamente grande que se sostiene en el tiempo, la cantidad de matrículas por servicio igual. Entonces, ¿sobre qué debemos hacer? Sobre algunas reflexiones sobre cómo podemos avanzar en este aspecto. Lo primero, cumplir con lo prometido para generar confianza institucional. Que las personas crean en el SITP y en Transmilenio dependen en gran medida de SITP y de Transmilenio. Entonces es algo que nos parece sumamente importante destacar. Las personas van a querer el sistema si este les corresponde. Si uno está parado esperando el servicio y le dice que llega en 5 minutos, si uno tiene afán de llegar al trabajo y de pronto no llega y la información que se da no es veraz, entonces empieza a generar una dinámica en la que no nos vamos a sentir muy afines con el sistema. El control de las actividades prohibidas al interior del mismo es un tema en el que si nos dotamos de unas reglas debemos cumplirlas, no podemos asumir eso de manera discrecional, porque finalmente eso erosiona la construcción del sistema, que no es solamente buses, no es solamente la infraestructura, sino la superestructura de la que hablábamos ayer, que son las relaciones que se generan al interior del sistema. Plantear una pregunta: el coronel Palomino, comandante de la policía de Transmilenio, decía que tienen 550 efectivos para hacerse responsables de las instalaciones. Entonces preguntar: dejamos que esa responsabilidad descanse de pronto en las autoridades de policía, dimensionando de pronto el impacto que tienen 8 millones de habitantes en esta dinámica. Pues yo creo que es imposible pedirle tanto a esta institución, y nosotros tenemos que asumir también ese rol. Hablar de que la cultura ciudadana y los valores cívicos son el mejor blindaje para el sistema. Definitivamente yo creo que a partir de la construcción de valores cívicos y un esquema de cultura ciudadana que aborde a toda Bogotá, podemos empezar a blindar y a erosionar ciertas prácticas que nos afectan. También nos gustaría destacar que muchas veces cuando subimos a Transmilenio asumimos la posición del usuario, es decir, el que pagó un pasaje y entonces espera que le den un buen servicio y porque eso fue lo que pagó. Pero de pronto dejamos de lado la condición de ciudadanía, pensar que de pronto una señora embarazada está en una posición mucho más incómoda de la que nosotros podemos dimensionar, y asumir esa cortesía, esa cultura ciudadana que nos permita construir esa mejor ciudad a partir de un mejor relacionamiento. También nos parece sumamente importante destacar una frase que se pronunció pues, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo en Río, y es pensar globalmente, actuar localmente. Entonces eso traducirlo también a términos muy personales. Muchas veces manejamos temas de ciudad o pensamos en temas de ciudad, pero el gran cambio puede empezar por uno mismo, por hacer las cosas del día a día que parecen muy cotidianas y que pareciera que no tienen impacto sobre los demás, hacerlas de la mejor manera. Quería destacar una experiencia internacional como para que miremos qué posibilidades podemos tener para mejorar, y es la experiencia de Chile. En Chile se hace una evaluación del desempeño operacional, en la que se hace una calificación global de todo el sistema de transporte, pero también se hace una calificación por operador. Entonces, si sabemos cuáles son los operadores que cubren algunas rutas, algunos servicios, vamos a poder hablar en nombre propio de quiénes son los que deben mejorar, porque cuando hablamos muchas veces solamente de Transmilenio o del SITP, dejamos de lado una estructura y unos actores que de manera contractual también forman parte y que cumplen funciones y tienen deberes. Entonces, ¿hasta qué punto, si se hace ese replanteamiento y se les da mucho más protagonismo, de pronto se genera esa competencia y alguno querrá ser el mejor operador y el que menos quejas tiene y el que mejor servicio presta, para de pronto tener un impacto en unas próximas fases de implementación de Transmilenio? Entonces eso nos parece que es un elemento sumamente importante. Respecto al control a la evasión, en Chile se pasó ese control a los operadores. Entonces los operadores se hacen responsables de garantizar que no haya esa evasión, de que haya un respeto pues, por las instalaciones, y eso yo creo que generaría muchísimas cosas positivas para Bogotá. De pronto una mayor contratación, una ciudad que debe ofrecer oportunidades económicas, un mayor recaudo, una mejor seguridad, orden y confianza en el sistema.
parece que podría ser así porque no podemos dejar solamente que eso esté en manos de la alcaldía o de la policía. Quería destacar que esta es una tarea que tenemos ciudadanos, gobierno y empresas. En este caso, de pronto, destacar la importancia de los operadores. Y es decir, que este tipo de conductas deben formar parte de los programas de gobierno. La cultura ciudadana y la modificación de esa superestructura debe formar parte, no es solamente el político que de pronto quiere ir a inaugurar una obra y dejar en la placa su nombre, sino también avanzar en esas construcciones colectivas que de pronto no son tan tangibles, pero que finalmente nos impactan a todos día a día. Y la empresa, pues invitarlos siempre a ese mejoramiento en la calidad del servicio, porque es necesario para construir un mejor sistema. Con un muy buen discurso, de pronto no vamos a ofrecer las garantías que tiene una buena prestación de servicio y un buen viaje. Entonces eso es sumamente importante. Y destacar que aunque nos encontramos en un momento de evaluación y queremos tener un mejor sistema, también hemos avanzado mucho. Cuando se implementa el Transmilenio, cuando se implementa este tipo de transportes y se hacen estos cambios, hemos dejado de lado muchísimos de los problemas que teníamos antes. No sé si ustedes recuerdan la troncal de la Caracas, que era un lugar sumamente peligroso, visualmente nada estético, nada funcional y con unas dinámicas de la guerra del centavo que generaban accidentes y una dinámica de violencia vial prácticamente institucionalizada en las empresas de transporte público. Entonces hemos avanzado mucho. Quería destacar esta diapositiva del Departamento Nacional de Planeación del año 2005, en el que miran los beneficios que ha tenido la implementación del sistema. Entonces, se reducen drásticamente los atracos a comercio, atraco a personas, homicidios, hurto a vehículos y crimen agregado. Entonces, este tipo de cosas, si nosotros formamos parte de esa transformación asertiva de la SITP, podemos seguramente avanzar en la construcción de una mejor realidad que impacta en muchos temas que van más allá de la movilidad. Con respecto al impacto del sedentarismo y la contaminación en nuestra salud, muchas personas por sus actividades diarias, laborales, familiares, no tienen el tiempo de pronto para hacer un desplazamiento mucho más sano y optan por el vehículo privado, por el transporte público, y de pronto esas dinámicas de trabajar en el día, estudiar en la noche, atender a su familia, no les permiten tener ningún tipo de actividad física. Entonces es importante destacar que tenemos que avanzar en eso, porque finalmente, como lo dice la Organización Mundial de la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también el estado de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad. Entonces es sumamente importante avanzar en esto para evitar muchos impactos negativos en nuestra salud. Posteriormente les voy a dar esta presentación para que miren un listado que hace la OMS sobre el impacto que tiene en nuestra salud física y en nuestra salud psicológica, que son cosas que de pronto, a partir de este análisis, podemos ver cómo se fundamenta lo que hablábamos ayer de pronto de que se generan unas dinámicas poco agradables en el sistema y cada uno empieza a actuar de manera individual como para no salir tan mal librado de las dinámicas de ciudad. Destacar que inclusive ahorita existe el síndrome de Superman. Entonces es una enfermedad, es un síndrome que los psicólogos llaman Superman, porque son las personas que quieren ser altamente efectivas y quieren hacerlo todo en un día, y quieren estudiar y quieren trabajar y quieren darle respuesta a cada una de las actividades, duermen 2 o 3 horas. Entonces pensando que tienen que ser muy competitivos, de pronto no se dan un espacio para hacer ejercicio, para descansar, para hacer las cosas que deben hacer. Entonces, inclusive hablar y decir que si queremos ser más productivos, no lo estamos siendo, ¿sí? Entonces, abrirnos ese espacio para tener actividad física, involucrar de pronto la bicicleta, no solamente como un elemento recreativo, sino como un medio de transporte que podemos involucrar de manera habitual. También voy a juntar un listado de beneficios de la actividad física que son sumamente importantes, y pues destacar que nuestra ciudad ofrece el escenario para que muchas actividades de este tipo se puedan realizar.